No, la verdad que Es lo una, acompañó pues, todo lo que pudo. Claro. es una parte muy bella desde el punto de vista de claridad, que aunque este personaje Francisco Abusú colocó disponible para nosotros. Se llama trojo, biosis. Y se llama trojo porque trojo es alimento y biosis. Es trojo biosis porque es la existencia de la vida a partir del alimento. La existencia de la vida a partir del alimento. El argumento central de Francisco Abusú, el argumento central de él, es que dice que un mayor o menor ataque de insectos o de enfermedades, mayor o menor ataque de insectos o de enfermedades a un cultivo o una planta, depende del equilibrio nutricional del cultivo. Ese es el argumento que él tomó. Muy válido. Él lo hace en esa época, texto y contexto, 1984, donde se termina toda la publicación de su tesis de doctorado, pero él venía ya trabajando mucho tiempo atrás. Es una persona que utiliza esa argumentación, donde parte del principio del alimento como existencia de la vida. A partir de tener el argumento de la nutrición como existencia de la vida, él entonces dice lo siguiente: hay muchos principios de productos que en la realidad ese producto no es que sea un fungicida, sino que es un elemento o principio activo que el producto tiene, que pasa a complementar una deficiencia que la planta tiene. Por ejemplo, él entonces toma con unos puntos de investigación un fungicida, por ejemplo, CINEP, y él dice a la industria: el CINEP funciona, pero funciona no por aquello que ustedes dicen con ese argumento de que es fungicida, no. Lo que pasa es que ese producto, al ser CINEP, tiene un principio activo que es zinc, y cuando yo coloco ese producto llamado CINEP para controlar determinado hongo, en la realidad la planta pasa, entre comillas, a curarse, es porque la planta tiene una deficiencia de zinc y la planta toma el principio activo del zinc que tiene el producto de ustedes. La planta, al tomar el zinc, cubre su deficiencia y la patología desaparece. Se va para el cobre y entonces analiza todos los principios de cobre que hay sobre fungicidas en la oferta del mercado, y el cobre no está en función como un fungicida, no, es que la planta necesita cobre, y cuando esa planta no tiene el cobre y lo necesita, ella es atacada por diferentes tipos de hongos que aprovechan que el cobre no está. ¿Por qué? Porque el cobre es un elemento que es constituyente. Después vamos a hablar qué es un elemento constituyente. Y él comienza a hacer una descripción de una serie de cosas, de todo. Comienza a mostrar también la desarmonía que hay en un cultivo cuando yo aplico un elemento altamente soluble. Comienza a ver las relaciones que hay de bloqueo de los elementos altamente solubles frente a un elemento que necesita moverse, como es el potasio. O cómo la materia orgánica comienza a movilizar y a reducir azúcares. ¿Ven? Y comienza a hacer un invento, se mete en la planta. Entonces, estos principios de la trofobiosis es en función de eso. Voy a hacer un esfuerzo por hacerme entender. Ustedes no son obligados en entenderme. Yo sí voy a hacer el esfuerzo de hacerme entender. En ese esfuerzo que yo voy a hacer, yo quiero que ustedes también hagan el esfuerzo. Y hacer el esfuerzo significa que estén atentos. En un caso que ustedes vean que queda una cosa que no se entiende, por favor me lo reclaman, porque es importante ir paso por paso. Todo esto está escrito, yo les voy a dar todo este escrito, está la conferencia, y a veces la gente se pierde escribiendo. Yo entiendo que quieren escribir de acuerdo a su manera, pero bien interesante es ir acompañando el desarrollo de esto, y es muy fácil. Miren, esto es una secuencia de eslabones. Si yo amarro anillos
Esos anillos le puedo llamar un eslabón. Y si yo amarro varios eslabones, yo a eso le llamo que hago una cadena. Sencillo. ¿Qué es una cadena? Una cadena es una secuencia obligatoria de eslabones. Eso es una cadena. Entonces yo tengo una cadena y tengo eslabones. Sencillo. Hemos descrito de qué está hecha una cadena. La cadena es una secuencia obligatoria de eslabones. Muy bien. En bioquímica, cuando tenemos una secuencia obligatoria de eslabones, decimos entonces que eso tiene nombre de proteína. Mira, sencillo. Entonces tenemos la cadena. A esa señora cadena, ahora en bioquímica le vamos a llamar señora proteína. Ya quítate la cadena. ¿No? Cuando tu esposa te va a decir quítate la cadena, no. Tú le vas a decir ahora a tu esposa cuando le digas, por favor, quítate la proteína. Es fácil aprender aquí. Muy bien. Y este eslabón lo voy a colocar suelto aquí. Entonces es un eslabón libre. Sencillo. En bioquímica, a un eslabón libre le llamo aminoácido. Mira, ya no le digas, sino, uy, qué bonita proteína llena de aminoácidos. Eso es una cadena. Mire, fácil de entender bioquímica. Y cada eslabón es un aminoácido. ¡Ay, se cayó un aminoácido! Entonces, es un eslabón que se le cayó a la cadena de tu esposa. Mire, fácil de entender eso. Entonces yo tengo un aminoácido. ¿Está libre? Coloquémoslo en libertad, libre. ¿Qué es una proteína? Es una secuencia obligatoria de eslabones amarrados. Así, hemos hecho el primer semestre de agronomía. Eso, uno pasa estudiando eso 6 meses para llegar a esa conclusión. Muy bien. Observen. La cadena, para hacer cadena, cada eslabón se tiene que conectar. Se tiene que conectar. Entonces, para conectarse necesito trabajo. Para abrir un eslabón también necesito esfuerzo, trabajo. Para unir y desunir necesito trabajo. Entonces necesito energía. Entonces, aquí hay energía. En bioquímica, esa energía y ese esfuerzo para ese trabajo se llama azúcares. Ese azúcar es muy sencillo. Así se llama. Unir y desarmar una cosa requiere un esfuerzo, y al requerir un esfuerzo requiere energía, y esa energía me la aporta en la parte de bioquímica de los azúcares. Muy sencillo. Ya uní los eslabones porque hice el esfuerzo. Ahora, préstame el soldador. Entonces voy a soldar para que ese... Entonces llamo al soldador, entonces le coloco una soldadura. Entonces voy a soldar el eslabón. Y esa soldada se llaman enzimas. Miren. Enzimas. Y esa soldadura hay de varias cosas. Hay soldaduras de cobre, hay soldaduras de aluminio, hay soldaduras de acero inoxidable, de bronce, varios tipos de soldadura, ¿verdad? De plata. Entonces, las enzimas tienen elementos que hacen parte de esa soldadura. Entonces, las enzimas trabajan con elementos. Y esos elementos en las enzimas se llaman elementos constituyentes que la constituyen. Y hay elementos activadores. Entonces, en una planta existen enzimas, y hay enzimas que tienen elementos constitutivos que la constituyen, y hay elementos activadores. ¿Qué significa eso? Yo tengo un carro, elementos constituyentes obligatorios del carro, el motor y 4 ruedas. O si no, no tengo el carro, por decir un ejemplo. Elemento activador del carro, una ignición y combustible. Es la misma cosa. Yo puedo tener el carro, pero no esto. Entonces, sin la rueda y el motor no es carro.
puedo tener los activadores, puedo tener gasolina, yo me echo la gasolina y salgo a mojar, ¿no? Entonces los dos tienen que combinar. Entonces hay enzimas que tienen elementos y esos elementos son minerales. Entonces, si no existen los elementos constituyentes, no existe la enzima, y al no existir la enzima, entonces la planta entra en desarmonía nutricional. Un elemento constituyente o activador enzimático, como el zinc, como el cobre, como el hierro, si no está presente, la planta tiene totalmente con disturbios en metabolismo. Si yo no tengo zinc, la planta tiene menos 200 activaciones enzimáticas por deficiencia de zinc. Me cago en un mundo de cosas. No está el cobre. Ahí la planta, hay enzimas que no funcionan. Entonces la planta necesita de los elementos. Y lo que es mejor, hay elementos que solamente los necesito de forma de trazos. En un momento, si no está, no se completan las enzimas. Entonces mire la importancia. Hay elementos que es un tracito nomás. El yodo es un elemento activador en todos los vegetales. Pero nadie habla de yodo. ¿Por qué? Porque yo necesito una gota de yodo por hectárea por año. ¿Por qué no nos habla de una gota de yodo por hectárea por año? Lo que pasa es que nadie se hace rico vendiendo gotas de yodo, gotas. Estudiaste agronomía para salir a vender goticas de yodo en la esquina, ¿no? Goticas de yodo, goticas de yodo, goticas de yodo. Está loca, pasó 5 años para vender goticas de yodo. Eso no da dinero, ¿vale? Entonces es eso, muy bien. Ahora ya soldé mi eslabón, pero esa cadena, mirá, con ese eslabón, esa soldadura se ve, hay que pulirla. En bioquímica los pulidores amigos de las enzimas se llaman coenzimas. Ahora tengo los que entran a pulir esto y entonces se llaman coenzimas, para que quede bien pulido y todo, ¿verdad? Y las coenzimas funcionan solamente si hay vitaminas. Entonces las coenzimas trabajan con vitaminas. Mire cómo es bonita la bioquímica de una planta. Todo eso sucede dentro de una planta. El ejemplo del auto, o sea, el carro con el motor y las ruedas en la soldadura. Entonces, ¿los azúcares qué serían? La energía, la gasolina. La gasolina. Entonces, voy a colocar un ejemplo. A ti que te gusta la parte de la salud, ¿verdad? Que vienes por ahí con la parte de la salud. Entonces vamos. Manuel siempre se está riendo y Manuel pues tiene un buen tanque. Muy bien, Manuel. Ahora hay muchos Manueles, ¿no? Pues sí, a Mercedes Sosa y tampoco Manuel, ¿no? No regresaron. Entonces, muy bien. Manuel entonces lo vamos a encerrar hoy a Manuel porque come mucho. Manuel entonces se nos adelantó y Manuel se comió esta proteína y Manuel se comió un pedazo de carne. Comió un pedazo de carne. ¿Qué se comió Manuel? Un pedazo de proteína. Carne es proteína. Manuel comió su pedazo de carne. Entonces Manuel se comió un pedazo de carne que es una proteína que tiene ¿cuántos aminoácidos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora Manuel va a hacer la digestión. Y ahora va. Entonces Manuel tiene que romper esta proteína en sus componentes. ¿En cuántos? Pues en los 7. Entonces Manuel ahora rompió la proteína. ¿Y en qué la rompió? En aminoácidos.
Entonces, el hecho de comer proteína animal, yo tengo que hacer la digestión, que es fraccionar esa proteína, porque Manuel no puede comerse un pedazo de vaca y aquí un pedazo de vaca viene para acá. O un político que come cerdo, pues sí, ¿no? Son caníbales, ¿no? ¿Qué es un caníbal? ¿Qué es un caníbal? Un político comiendo cerdo. Muy bien. Entonces, si Manuel se come la carne, él tiene que fraccionar en aminoácidos. Y ahora entonces, el hecho de yo comer una proteína y fraccionar, a esto entonces le llamo proteo de proteína y lisis. Lisis. Yo hice la lisis. Jugaste contra mí, te lesioné. Te voy a partir, te voy a hacer leña. Y ellos lo hicieron contigo. Lo lisiaron. Lisis, viene de partir. Entonces entra a jugar, ¿no? Pero el tipo es del Boca. Te voy a hacer leña, te voy a partir, te voy a lisiar, te voy a lesionar. Comienza la presión en el estadio, ¿no? Muy bien. Entonces, lisis significa partir, hacer leña, dividir, hacer menor. Entonces Manuel ya no está haciendo digestión. Cuando llega la esposa, Manuel, no me incomodes, estoy haciendo lisis proteica. No hablen de digestión. Ahora llega a la casa y diga, yo estoy haciendo lisis proteica. Me retiro a hacer mi lisis proteica y vuelvo a la máquina. Ahora hago la lisis proteica. Ahora, Manuel tiene que armar su proteína para formar su proteína humana. Y el orden de la proteína humana es diferente del orden de la proteína animal. Y ahora Manuel forma proteína humana y une la cadena de forma diferente. La cadena de la proteína humana es diferente del animal. Entonces él ahora reconstruye, pero a su manera. Entonces quiere los ingredientes en la fábrica y la fábrica ahora le aporta los ingredientes y él arma su proteína. Y ahora yo tengo mi proteína humana, pero Manuel también caga y sale también caga y él caga aminoácidos, aminas, por eso se pudre, cadavérico de fascina. Por eso la mierda apesta, porque es proteína, son aminoácidos. ¿Qué es lo que se está pudriendo la mierda? Los aminoácidos. Aminas, aminas, Entonces ya no digas, huele a mierda, no, huele a aminas en descomposición. Hay que llegar a la casa ahora con todo lo científico, científicamente todo, ¿no? Voy al baño a desaminar. Voy a hacer una desaminación. Es una manera bioquímica. Entonces, y ahora Manuel, ¿qué hizo? Hizo síntesis proteica. Entonces, él hizo proteosíntesis. ¿Qué es la vía? Un desarmar y un armar. Eso es la vía, armar y desarmar, armar y desarmar. Si no existiera el armar y desarmar, no existiría vida. Nosotros somos constantemente hijos de un armar y desarmar. Ya saque sus conclusiones. Nosotros somos hijos de armar y desarmar. Constantemente estamos reciclándonos en cagadas. Interesante. Si no hay descomposición, no existiría vida. Porque si no existiera descomposición, nos taparíamos en mierda. Interesante. Por eso la vida necesita descomponer. Para armar y desarmar. De lo macro, de la macro cagada a la micro cagada. La vida es una macro y una micro cagada. Interesante eso. Es una eterna descomposición. Muy bien. ¿Está claro hasta aquí? Muy bien. Mire como todo esto es bien fácil. Hemos avanzado en otro semestre. Estamos avanzando. Esto es otro semestre en la universidad. No, otros son 2 semestres, porque en un semestre me enseñan lisis. Y en el tercer semestre, síntesis, para que tú no hagas conexión. El mundo te lo entregan desconectado, no haces conexión. Muy bien. Ahora vamos al terrible.
Entonces vamos. Tenemos alguna cosa escueta. Entonces le tenemos miedo a ese personaje. Vamos a ver quiénes son los insectos. Para poder combatir los insectos hay que conocerlos. Si yo tengo una planta y tengo un insecto, entonces ahora los de la sustitución de insumos dicen: Jairo, ya tengo un control biológico para este insecto. No me interesa. Eso es sustitución de insumos para matar. Eso no me interesa. Tengo aquí la planta y está el insecto. Todos los profesores ahora dicen: no, Jairo, ahora enseñamos control biológico. Es la misma mierda. Matarte a tiros, a puñaladas, va a haber velorio y lloro. Lo que hay que preguntarse es: ¿qué es lo que la planta le ofrece al insecto para que él llegue? Eso sí. Azúcares y aminoácidos. ¿Qué la planta le ofrece al insecto para que él llegue? Eso es lo que hay que preguntarse. Entonces vamos a ver cómo un insecto hace ese proceso. Lo que sucede es que hay un atractivo. Y en este atractivo entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces ahora viene 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a colocar una proteína de 5 aminoácidos. Muy bien. Les voy a dar unos argumentos. En la mayoría de casos, y en alguna gran parte, 97% del cuerpo de un insecto es proteína. Más del 90% del cuerpo de un insecto es proteína. Interesante, ¿no? Por lo tanto, si más del 90 o 97% de muchos insectos es proteína, yo te confirmo y te doy ese elemento de juicio donde los insectos son excelentes seres proteosintéticos. Claro, ellos sintetizan su proteína. Vamos, su esqueleto, son excelentes seres proteosintéticos. ¿Está claro? ¿Qué les quiero afirmar? Que los insectos forman su proteína a partir de los elementos. La pregunta es la siguiente. ¿Un insecto puede comerse esta proteína y hacer lisis? Él necesita formar proteína y la sintetiza y yo les confirmo. Ahora, la pregunta es 1, 2, 3, 4, 5. La pregunta que yo le hago a ustedes: si el insecto es excelente ser proteosintético, ¿él tiene habilidad proteolítica? ¿Sí? ¿Sí? ¿Firmes como una gelatina? Él es excelente ser proteosintético. No puede ser. Si él es excelente ser proteosintético, él es excelente en proteólisis. Sí. Me faltan nitrato, azúcar y aminoácidos. Él la saca de donde no está. Entonces, mire que es bien interesante. Los insectos son pésimos seres proteolíticos. No tienen esa habilidad. Algunos la tienen con algunas enzimas en el ataque de algunas cosas específicas, con enzimas proteolíticas a partir de la saliva y semillas y otras cosas, pero no es su habilidad y no es la mayoría. Por lo tanto, los insectos son pésimos seres proteolíticos. Continuemos con el raciocinio y la lógica y el sentido común, y es muy fácil. Si los insectos no coman ansias, vamos por partes. Tranquilo, ya vamos para allá. Si los insectos son pésimos seres proteolíticos y si ellos son excelentes seres proteosintéticos, entonces viene una pregunta y automáticamente ustedes la van a ver en el cuadro. Si los insectos son pésimos seres proteosintéticos, son buenos y son pésimos proteolíticos, entonces, ¿a partir de qué los insectos hacen la síntesis?
Los insectos hacen síntesis a partir de aminoácidos libres. ¿Y de dónde sacan la energía? De las azúcares. Entonces, cuando un insecto llega a una planta, es porque esa planta le ofrece los elementos para él hacer su síntesis. ¿Y cuáles son los elementos que el insecto necesita para hacer su síntesis? Azúcar. Pues azúcares y aminoácidos. Por lo tanto, ya tenemos en parte una información y sabemos que cuando un insecto llega a una planta es porque esa planta le ofrece lo que él necesita. Por lo tanto, el vínculo entre insecto y planta son vínculos nutricionales. Vamos entonces a avanzar cómo las plantas predisponen esos vínculos nutricionales con los insectos. Entonces miren que ya tenemos mitad de la solución. Cuando un insecto ataca una planta es porque hay aminoácidos o azúcares. Hay insectos y hay órdenes que son especializadas más en aminoácidos y hay otros insectos que son más especializados en detectar azúcares. Entonces también puedo clasificar insectos de acuerdo en qué abunda más en ese momento. Hay ciertos grupos de lepidópteros o de mariposas que ellas tienen una gran afinidad buscando azúcares. Y cuando buscan esos azúcares, entonces yo puedo decir, eso hay mariposas que yo digo, esa planta está con problemas de aminoácidos o está con problemas de azúcares, de acuerdo a lo que tiene. Escarabajos, la mayoría de los coleópteros buscan muchos aminoácidos para la formación de estructura. Entonces mire que ya tengo una noción, Entonces comienzo a ubicarme en relación, entre comillas, información de aquello que yo llamo de enemigo. Entonces mire que no es enemigo. Yo tengo que saber la información que es lo que él busca ya, la planta. Entonces una guerra no la gana el que más dispare, sino el que más conozca al otro. En las guerras, una de las primeras cosas que se estudia es bloqueo de comida. Con hambre. Entonces hay que ganarle la guerra a los insectos cerrando la llavecita y la carretera de la comida. ¿Viste cómo es fácil? Es muy fácil. Muy bien. Entonces, vamos a lo siguiente. Esos insectos necesitan eso. Vamos ahora a ver cómo es la relación de esto con las plantas. Y vamos a ir cerrando el cuadro humano, como ejemplo, los insectos en su relación con la planta, y vamos a ver quién es la bioquímica de la planta. Vamos ahora a navegar por dentro de la planta, vamos a meternos por dentro de la planta. Eso es bello. Nos colocamos todo en el equipo de buceo y vamos a meternos por mitocondria, cloroplasto, vamos a saludar todos esos personajes dentro de una planta. Vamos a subirnos por el tallo, vamos a bajarnos por el floema y vamos a navegar con aminoácidos. Y vamos a tener puntos de crecimiento y vamos a dialogar con el pulgón y la hormiga que nos está comiendo la punta de la hoja de la planta. Eso es bellísimo. Eso es bellísimo, meterse dentro de una planta. ¿Nunca se han metido dentro de una planta? Es gratuito, vámonos. Es fácil, es muy fácil, es bello. Estamos en el 5º semestre. Entonces tengo una planta. Muy bien. Y la planta tiene una digestión, tiene un metabolismo. Esa planta tiene un metabolismo muy activo. La planta tiene proteólisis y la planta tiene un estado de síntesis. Vamos a ver en qué momentos predomina uno y en qué momentos predomina el otro. Es muy fácil, muy fácil. Esto es muy sencillo. Muy bien. Cuando la planta
está en desarrollo vegetativo, para formar hojas, necesita enviar componentes para formar la hoja. ¿Y quiénes son los componentes? Pues aminoácidos y azúcares. Para formar rápido. Para hacer un carro, yo necesito los componentes, salir todo. Hay un tipo que me sabotea y me manda 16 llantas y no me manda las demás piezas, entonces la banda entra en descontrol. Saboteo, no hay carros. La agricultura química sabotea la normalidad de las fábricas de las hojas. Son saboteadores. Saboteadores infiltrados de derecha y de izquierda. Nos están saboteando la producción de la síntesis, ¿no? Nos están lesionando el sistema. Entonces la industria nos lesiona el sistema, nos bloquea las cosas. Entonces vamos a ver qué sucede en una planta. La planta tiene la tendencia en la naturaleza, en el bosque, que la lisis sea equivalente en armonía con la síntesis. Rapidito, ¿no? La planta tiene momentos vulnerables, pero son muy rápidos. Y cuando llega, no, ya armé rápido aquí, ajusté y la tuerca aquí, no, metí mi azúcar aquí, de aquí no salís, uní mi aminoácido, te cagaste porque no eres capaz de desarmar 2 aminoácidos. Vamos a ver quién sabotea la unión de los aminoácidos y quién bombardea las plantas con azúcares. Eso hay que comenzar a entender. Muy bien. Hay 4 elementos que sabotean la industria. 1. Los venenos hacen que la planta tenga un disturbio de las relaciones de armonía entre la síntesis y la lisis. ¿Cómo lo hacen? Los venenos. Entonces ya sé que algunos dicen, pero venenos, eso es radical, eso es fundamento. Vamos para allá entonces, veneno. Los insectos que se reproducen de forma masiva regularmente son controlados con la molécula de fósforo. Y las moléculas de fósforo que actúan directamente en el sistema nervioso central de los insectos se activan a través de una molécula que se transforma, que se llama diéster fosfórico. Esto es muy rico en energía. Entonces, cuando yo tengo una población de insectos atacando una planta, entonces veneno mata todo. Entonces no vamos a discutir si veneno mata o no mata. Sabemos que mata. El veneno fue hecho para matar. Entonces mata. Entonces avancemos de esa discusión que muchas veces es una discusión rancia, ¿no? Que mata, no mata, que la masa. No, avancemos. Lleguemos a un acuerdo. Aplicó veneno y mató los insectos. Y es lo que la industria quiere. Vea, mata. Muy bien, cayó ahí. Muy bien. La pregunta siguiente es continuar la discusión. Si el veneno mata, la pregunta es lo siguiente: ¿el veneno mató? La pregunta que yo le hago al profesor agrónomo, decime una cosa: una vez que yo mato los insectos, yo puedo tomar un control remoto y meter nuevamente el veneno aquí. La pregunta es la siguiente: una vez que yo mate el insecto, la pregunta obvia, ¿cómo continúa el veneno dentro de la planta? En la planta y le bloquea que la sangre Entonces, se corte. vamos para allá. Entonces, hay que utilizar este sentido. No discutamos, ya le coloqué el veneno y mató. Está bien. La pregunta es, ¿el veneno vuelve para acá? No. Entonces, la pregunta es decirle al agrónomo del profesor, continuemos el raciocinio. ¿Qué se hace el veneno? Vamos ahora a discutir veneno en bioquímica de plantas, porque él quedó allí. El primer impacto que un veneno tiene que hacer en una planta
es el principio de solubilidad de ceras con los solventes que tienen. Todos los venenos con deseto tienen solventes. La pregunta es, ¿por qué los agrónomos no discuten solventes? Nunca, jamás hablan de los impactos del solvente en una planta. Es importante. Yo siempre le digo al profesor, ¿y qué solventes tiene el veneno? No dice que conoce el veneno, profesor. ¿Por qué lo recomiendas si no lo conoce? El veneno debe tener solvente porque la planta tiene una cerosidad. Entonces yo tengo que quitar la cerosidad para meter el veneno. El primer impacto que un veneno hace en una planta es aumentar su permeabilidad. Por lo tanto, cuando aplica venenos, aumenta y la planta se deshidrata y comienza a tener necesidad de más agua. Porque le lavo la cera para que el veneno penetre. Imagínate eso, no lo dice. Entonces esa planta es más vulnerable a una deficiencia de humedad, se deshidrata. Por eso ellos también hablan de aplicaciones en diferentes momentos. Muy bien, una vez que yo lavo la planta, entra el veneno, mata a los insectos, pero continúa. El veneno es de síntesis, es un xenobiótico, también es extraño a la planta. Y la planta trata de reaccionar metabólicamente frente a ese veneno, pero no cansa de leerlo. ¿Qué fue? Y la planta hace el esfuerzo y el veneno, como es muy potente y resistente, le gana la pelea al metabolismo de la planta. Entonces, si es un veneno fosforado, y este fosfórico es muy rico en energía. Por lo tanto, ese exceso de energía se va a acumular ahora en el proceso fotosintético de la planta. Por lo tanto, los venenos fosforados incrementan los niveles de acumulación energética a nivel celular en la planta. La planta entonces tiene el sol, tiene un departamento de cloroplastos y tiene un departamento de la industria química que son las mitocondrias. En el día, los cloroplastos están transformando la energía solar en una energía química y están transformando eso en azúcar, la fotosíntesis. Entonces el cloroplasto está bajando energía solar. Mitocondria está bajando el sol. 6 de la tarde, cloroplasto trabaja y está contratado para trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Faltando 15 minutos para las 6 de la tarde, va para allá, se baña, se ducha. A las 6 de la tarde el cloroplasto entrega la posta. ¡Mitocondria! ¿Qué fue? A trabajar. Entonces, mitocondria tiene que comenzar ahora a prender las luces para la planta subir en la noche porque se fue la autonomía en el sol. La planta hace fotosíntesis no para que tú la coseches. La planta hace fotosíntesis no para que tú te la robes. La planta hace fotosíntesis para que la mitocondria en la noche le mantenga sobreviviendo durante la noche porque no puede hacer fotosíntesis y no tiene energía. Entonces la mitocondria es el departamento de energía nocturno. Ella tiene que prender todos los motores porque si no, muere la planta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo aplico un veneno fosforado, incremento energía, incremento la acumulación de energía. Y se incrementa a partir de un proceso que se llama fosforilización. Fosforilización oxidativa. Si se aprende este nombre, tienen maestría. La maestría en fosforilización oxidativa es importante. ¿Y qué significa fosforilización oxidativa? Es que la planta en la noche toma oxígeno. ¿Qué dice la abuelita? Saque las plantas del cuarto. No duerma con las matas.
iba la abuelita sacando las matas. No es bueno dormir con plantas, porque en la noche las plantas van a consumir oxígeno. ¿Y para qué necesita consumir oxígeno? Para oxígeno, para oxidar la energía. Fosforización oxidativa, oxida la energía. Pero hay que oxidar la energía para subir, hay que quemar la energía. No hay sol, es su reserva. Y esa reserva la tengo que quemar y se quema energía mediante la presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno no hay combustión. Entonces la planta en la noche entra en combustión metabólica. Tiene que quemar, ¿sí? Y al otro día sale el sol, mitocondria entrega la posta y mitocondria se va a dormir. Y es esa sinfonía. Entonces, los venenos incrementan la disponibilidad de energía libre en las plantas. ¿Y qué tiene que ver eso con insectos? Pues muy sencillo. Resulta que cuando yo aplico un veneno fosforado, incremento azúcares. Y entonces por eso los campesinos comienzan con la siguiente ecuación y la siguiente queja frente a los agrónomos. Antes no se aplicaba veneno. Llegó el cultivo del algodón y es cada mes que tenemos que fumigar. Continuaron plantando algodón, cada 15 días fumiga. Continúa con algodón cada 8 días, continúa con algodón cada 3 días, continúa con algodón, cada día hay que fumigar contra los insectos. La industria y los agrónomos nos inventan una palabra llamada resistencia a otro perro con ese hueso. Yo tengo una desconfianza enorme de las cosas. Entonces, ¿y a dónde salen tantos insectos? Es que no me dicen otra cosa. Yo como agrónomo debería de conocer metabolismo y digestión de insectos. Interesante, usted habla con un agrónomo y dice, ven, mira, ¿cómo son los intestinos de un insecto? ¿Cómo es por dentro? ¿Ya vieron, ya escucharon a algún agrónomo hablar de los intestinos de un insecto? Pero no dice que es el enemigo, que es plaga y todo, pero tienes que conocerlo bien. ¿Y ese personaje cómo es por dentro? ¿Cómo son las tripas de un insecto? ¿Cómo hay sus relaciones? ¿Cómo es su cerebro? ¿Cómo es energía? El médico debe conocer para curarte sobre tripología, él debe ser un doctor en tripas. Pero ¿cómo un profesor te va a curar de las tripas si no entiende de tripas? Entonces un agrónomo no entiende de insectos, no sabe nada de insectos. Es un loco, un enfermo mental. Es un asesino, un enfermo. Es un tipo con alma. Es un loco. Es una cuestión de patología. No es un niño con un revólver que es diferente. Un niño con un revólver no es una patología. Un agrónomo con un veneno sí es una patología. Por eso hay que fundar en las universidades la cátedra de agropsiquiatría. ¿Y por qué? Porque debería entender esto. Mira que es muy bello y muy fácil, muy fácil. Yo creo que es muy fácil. Entonces, cuando los insectos llegan y los matan, pero quedó un poder residual. A esos Chavusú le llaman efectos iatrogénicos, iatrogenía. Se llama efectos colaterales. Mato a los insectos, pero enriquezco sus tejidos en azúcares. Al enriquecer en azúcares, ¿qué viene? Nuevas poblaciones de insectos. Entonces, inmediatamente, el cuestionamiento de mucha gente, ay, ¿ya dónde salen nuevas poblaciones? Ah, ¿no sabes? Entonces te voy a explicar ya dónde salen las nuevas poblaciones. Resulta que cuando yo tengo exceso de energía oxidada y tengo energía libre en la planta, entonces los insectos modifican 7 comportamientos que ayer os dije, aquí hablando para ese cuadro. 7 comportamientos que los insectos cambian cuando tienen azúcar y aminoácidos. Primero, aumenta la fertilidad, aumenta fecundidad, aumenta longevidad, aumenta número de posturas, aumenta número de huevos por postura, acorta el ciclo. Mire qué fantástico lo que hacen los aminoácidos: fertilidad, fecundidad, longevidad, número de posturas, número de huevos por postura, y el ciclo es más corto. 6, el más fantástico de todos,
Cuanto más aminoácidos libres y más azúcares, más hembras en relación a los machos. Bello eso. Por lo tanto, a la aplicación de cada veneno que estoy estimulando, gracias, más poblaciones de insectos. ¿Ah? Entre más yo incremento, pues incremento más esto. Estimulo para que la planta tenga un estado de lisis y de síntesis en armonía, esto desaparece. ¿Cuál es la mejor agricultura? Es una agricultura que a partir de la disponibilidad de nutrientes constantemente, de forma diversificada y de forma natural, le aporte la mayor diversificación a la planta para que tenga la síntesis proteica. ¿Quién es? Entre ellas, la materia orgánica. Materia orgánica y harina de rocas, constantemente la planta tiene cómo armar su producción. Eso vamos en el primero. Vamos para el segundo.